Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Deep Dive. Hoy nos adentramos en un documento bastante fascinante que uno de ustedes nos envió, extractos del Manual Doctrina y Práctica Cristiana.pdf. Em, para el oyente que compartió esto con nosotros, parece que estás interesado en comprender los principios básicos de la doctrina cristiana y cómo impactan la vida diaria, ¿verdad? Nuestra misión hoy es desempacar los aspectos más relevantes para ti. Así es. Este manual busca presentarte esas doctrinas, digamos, las esenciales del cristianismo y cómo se traducen en la enseñanza de valores y principios morales. Lo interesante es que desde el principio el manual subraya que la doctrina no se queda solo en la teoría, va más allá. Se trata de vivirla y reflejarla en tu carácter, a semejanza de Cristo. Interesante. ¿Y cuáles son esos objetivos clave? Bueno, que entiendas las doctrinas fundamentales, que puedas aplicarlas a enseñar valores, que desarrolles una ética cristiana sólida, que sepas distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso en la enseñanza. Y finalmente, que promuevas la práctica cristiana en tu vida. Suena bastante completo. Sí, sin duda. El manual, como vemos, está dividido en 5 capítulos, lo cual nos da una idea clara de la estructura que sigue. Comienza con las doctrinas principales del cristianismo, como la Trinidad, la gracia, la redención. Luego pasa a la aplicación práctica de estas doctrinas en tu vida como cristiano. El tercer capítulo se centra en los principios éticos y morales que derivan de la fe. El cuarto capítulo analiza cómo la enseñanza de la doctrina moldea la formación de valores. Y el quinto capítulo aborda los desafíos y oportunidades en la práctica cristiana hoy en día. Exactamente. Una guía bastante completa. Sí. Abordaremos los puntos más importantes de cada una de estas áreas durante nuestra inmersión. Así que si te parece, comencemos con las doctrinas centrales. La primera que destaca el manual es la Trinidad, esa idea de un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para algunos puede ser un concepto difícil de comprender. ¿Cómo lo explica el manual y cuál dirías que es la implicación más importante de entender esto? Bueno, el manual empieza reconociendo que, aunque la palabra Trinidad como tal no aparece explícitamente en la Biblia, sí hay varios pasajes que, digamos, apuntan hacia esta verdad fundamental. Ya veo. Por ejemplo, cita Mateo 28.19, donde Jesús instruye a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Interesante. los tres en el mismo nivel, ¿no? Claro. También menciona 2 Corintios 13.14, que habla de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Entonces no es un invento, por así decirlo. Viene desde el principio. Exacto. La Trinidad no es una idea tardía, sino una comprensión que surge de las propias Escrituras. Ya. Y en cuanto a los roles específicos de cada persona de la Trinidad, ¿cómo lo presenta el manual? Lo explica de una manera bastante sencilla, la verdad. Ya. Describe al Padre como el creador de todo, el origen, el que sustenta el universo. Eso lo vemos ya en Génesis 1.1. Sí, claro. Al Hijo, Jesucristo, lo presenta como el Redentor, el que se hizo hombre para salvarnos. Como dice Juan 1.14. Y el Espíritu Santo lo describe como el consolador, el guía, esa presencia constante que te acompaña. Y esto se ve muy claro en Juan 14.26. Ok, entonces, más allá de la definición teológica, parece que el manual busca mostrarte que la Trinidad te permite experimentar a Dios de diferentes maneras. Como Padre, involucrado en la creación, como Hijo, conectado con tu humanidad, y como Espíritu Santo, presente en tu vida diaria. Dirías que esa es una conclusión clave. Sin duda. El manual enfatiza que entender la Trinidad fortalece tu relación con Dios porque interactúas con cada persona de la Trinidad de una manera especial. Y subraya la importancia de explicarlo bien en la enseñanza para que la gente tenga una visión completa de quién es Dios. Claro, tiene sentido. Y después de la Trinidad, ¿cuál es la siguiente doctrina central que aborda el manual? Bueno, la siguiente es la gracia y la salvación a través de Cristo. La gracia. Ese favor inmerecido de Dios. Exactamente. ¿Y sabes qué versículo destaca el manual para entender esto? Efesios 2.89. Efesios 2.89. Que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un clásico. Es un pasaje clave, porque establece que la salvación no depende de tus méritos, sino que es un regalo de Dios que recibes por fe. Es como si te dieran un regalo increíble sin que tú hubieras hecho nada para merecerlo. Es una buena analogía. Esa es la esencia de la gracia, ¿no? Sí, sí. Entonces entiendo que las buenas obras no son la manera de ganarse la salvación. ¿Cuál es entonces el papel de la fe y de las obras según el manual? El manual es muy claro en este punto. La salvación es una iniciativa divina, es un regalo, un don de Dios. Y la fe es la forma en que tú aceptas ese regalo. ¿Aceptas el regalo? Las obras, por otro lado, no te salvan,
pero son la evidencia de una vida transformada por la gracia. Ya, es decir, si realmente has experimentado la gracia, tu vida lo mostrará. Exactamente. No se trata de hago esto para ser salvo, sino de soy salvo y por eso hago esto. Interesante. Entonces, para la enseñanza cristiana, ¿cómo se debería comunicar esta doctrina para que realmente impacte en la vida de las personas? El manual sugiere enfatizar que la salvación es un regalo que se recibe con humildad, no algo que se gana, y como respuesta a esa gracia se debe promover una vida de gratitud y obediencia a Dios. Tiene sentido. Y bueno, después de la gracia, ¿qué otra doctrina fundamental explora el manual? La redención y la obra del Espíritu Santo. La redención. Ese pago que hizo Cristo por nuestros pecados. Sí, el manual se basa en Colosenses 1.13-14, A ver, Colosenses 1.13-14. que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Habla de ser liberados del poder de la oscuridad y llevados al reino de luz, a través del sacrificio de Jesús. Entonces, la redención sería como el acto de Dios para, digamos, comprarte de nuevo del pecado. Exacto, es como pagar una deuda que tú solo no podrías haber pagado. ¿Y dónde entra el Espíritu Santo en todo esto? El manual explica que el Espíritu Santo te convence de tu pecado y te guía a la verdad. Es la presencia activa de Dios en tu vida que te capacita y te santifica. Te da la fuerza para cambiar, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? En la enseñanza cristiana, ¿qué se debería destacar? El manual sugiere enfatizar la importancia de la cruz, del sacrificio de Jesús, al hablar de la redención, y motivar a la gente a vivir una vida de santidad, porque ya no están bajo el poder del pecado. Interesante. Y ahora pasando al segundo capítulo, vemos que se enfoca en cómo estas doctrinas se ponen en acción, cómo se viven las creencias. El primer punto que toca es la relación entre la fe y las obras. El manual cita a Santiago, que dice que la fe sin obras está muerta. Sí. ¿Cómo se entiende esto, considerando lo que hemos hablado de la salvación por gracia? El manual explica que las buenas obras no te ganan la salvación, no te hacen merecedor de la gracia, pero sí son la evidencia de una fe verdadera. Una fe viva produce frutos, como el amor, la justicia, la obediencia. Es la manifestación externa de una transformación interna. Entonces, no es que haces cosas para ser salvo, sino que Ya. las haces porque eres salvo. Exactamente. Es una consecuencia, no la causa. Y para la educación cristiana, ¿qué implicaciones tiene esto? Se debe enseñar que la doctrina no es solo teoría, sino que impacta tu conducta. Se debe fomentar el servicio cristiano como una forma de expresar la fe. Entonces, la fe se traduce en acción. Así es. Y el siguiente punto en doctrina en acción es el llamado a la santidad, reflejar el carácter de Dios. El manual cita 1 Pedro. Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa esto en la práctica? La santidad va más allá de evitar el pecado. Implica vivir para Dios, buscar agradarle en todo. La doctrina del pecado y la redención te motiva a apartarte del mal y buscar la pureza. Entonces es una búsqueda constante de parecerte a Dios. Exacto. ¿Y cómo se puede fomentar esta búsqueda de la santidad según el manual? Promoviendo la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros cristianos y enseñando a tomar decisiones basadas en los principios bíblicos. O sea, llevar la fe a la vida cotidiana. Exactamente. Y luego está la transformación del carácter, ese fruto del espíritu del que habla Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia. Sí. El manual dice que la vida cristiana se trata de desarrollar un carácter como el de Cristo, no solo seguir reglas. ¿Cómo se cultiva ese fruto? El manual enfatiza que ese fruto no es producto de tu esfuerzo, sino que es el resultado de una relación con Dios, a través del Espíritu Santo. No se trata de una lista de reglas, sino de una transformación interna que se manifiesta externamente. Es como un cambio que viene de adentro hacia afuera. Exactamente. ¿Y cómo podemos evaluar nuestro crecimiento en esas áreas? ¿Qué dice el manual? El manual propone actividades donde la gente se evalúa a sí misma en cada aspecto del fruto del Espíritu, y también integrar estudios sobre el carácter de Cristo en la enseñanza. Que tener un modelo a seguir, ¿no? Exacto. Y otra cosa que me llama la atención es la renovación de la mente. Ese no os conforméis a este siglo de Romanos. ¿Cómo conecta el manual la doctrina con esa renovación? El manual dice que la doctrina te da una perspectiva nueva, que la Biblia renueva tu forma de pensar, te alinea con la mente de Cristo. Interesante. ¿Y cómo se lleva a la práctica esa renovación mental? El manual propone enseñar a la gente a evaluar sus pensamientos a la luz de la Biblia, fomentar la lectura y la memorización de las Escrituras. O sea, la Biblia como una herramienta para transformar tu mente. Sí. Y el manual también usa ejemplos bíblicos de fe en acción, como Abraham, Daniel, Pablo. ¿Qué lecciones se pueden aprender de ellos? De Abraham, que la fe no es solo creer, sino también obedecer.
De Daniel, que la santidad implica ser diferente, mantenerse fiel a Dios en un ambiente hostil. Y de Pablo, que la gracia transforma a cualquiera, que nadie está fuera del alcance de Dios. Historias inspiradoras sin duda. Sí, la verdad que sí. Pasando ahora a los principios éticos y morales, el manual dice que la moralidad se basa en el carácter de Dios. ¿Por qué es esto importante en un mundo donde los valores son tan relativos? El manual contrasta la idea de una moral absoluta, que viene de Dios, con la idea de que la moral es solo una cuestión de opinión. Al basar tu ética en Dios, tienes un estándar firme, no dependes de las modas. O sea, tienes un punto de referencia fijo. Exacto. Y la Biblia, según el manual, es tu guía moral. ¿Cómo se debe usar la Biblia para tomar decisiones éticas? El manual dice que la Biblia es la fuente principal, la lámpara que ilumina tu camino. La ética cristiana no se basa en tus emociones, sino en los principios de la Biblia. Entonces, la Biblia no es solo un libro antiguo, sino una guía para el presente. Exacto. El manual también habla de los 10 mandamientos y el Sermón del Monte como pilares de la moral. ¿Siguen siendo relevantes hoy en día? Los 10 mandamientos son la base de tu relación con Dios y con tu prójimo. Y el Sermón del Monte profundiza la moral. Va más allá de la conducta externa, se centra en tu corazón. Jesús lleva la moral a otro nivel, ¿no? Sí. Te exige más. El manual también habla de la honestidad, la justicia, la compasión, el perdón. ¿Por qué son importantes estos valores? Porque no son solo ideas, sino expresiones del carácter de Cristo. La honestidad refleja la integridad de Dios, la justicia y la compasión, su amor por los demás, el perdón su obra en ti. Son valores que te hacen más humano, ¿no? Sí, sin duda. Y en cuanto a la enseñanza de la doctrina para la formación de valores, el manual dice que la base es la enseñanza bíblica. ¿Cómo asegurar que esa enseñanza sea efectiva? El manual dice que la enseñanza debe ser clara, profunda, relevante. Se necesita un estudio serio de la Biblia, maestros bien preparados que puedan conectar la Biblia con la vida real. O sea, no solo teoría, sino práctica. Exacto. Y el ejemplo del maestro también es importante. ¿Cómo impacta al maestro en la formación de valores? El manual dice que el maestro no solo enseña con palabras, sino con su vida. Su ejemplo, su integridad, refuerzan la enseñanza. Es un modelo a seguir, ¿no? Sí, sin duda. El manual también habla del amor y la misericordia en la enseñanza. ¿Cómo se equilibran con la verdad y la justicia? El amor debe ser el principio rector. Sin amor, la enseñanza es fría, ineficaz. La educación cristiana debe reflejar la compasión de Dios, junto con la verdad y la justicia. Un equilibrio delicado. Sí. Y en cuanto a las estrategias, el manual habla de parábolas, ejemplos, aprendizaje activo. ¿Por qué son efectivas? Las parábolas hacen las cosas más fáciles de entender. El aprendizaje activo involucra a la gente, le hace partícipe del proceso. Es como aprender haciendo. Exacto. Y llegamos al último capítulo que habla de los desafíos y oportunidades para la práctica cristiana hoy en día. Uno de los desafíos es la pérdida de valores en la sociedad. ¿Cómo responde la doctrina a esto? El manual dice que la sociedad promueve el relativismo, no hay valores absolutos. La doctrina ofrece principios firmes basados en Dios. La oportunidad es enseñar a la gente a defender su fe con la Biblia, a vivir esos valores como un testimonio. Entonces, la fe como una alternativa al relativismo. Sí. Otro desafío es el pluralismo religioso. ¿Cómo se mantiene la centralidad de Cristo sin ser intolerante? El manual afirma que la salvación es solo a través de Cristo, pero que hay que responder a otras creencias con respeto, sin dejar de lado la verdad. Diálogo respetuoso, pero firme la fe. Exactamente. Y también se habla del peligro del cristianismo superficial, cómo evitar que la fe se vuelva algo solo cultural. El manual dice que la falta de conocimiento bíblico hace a la gente vulnerable. La solución es fortalecer la educación cristiana, el estudio serio de la Biblia. Profundizar en la fe, ¿no? Yeah. Y finalmente, el manual habla del testimonio auténtico, de la vida transformada, del servicio a los demás. ¿Cómo se fomenta esto? Tu vida debe reflejar tu fe. Un testimonio real, una vida transformada al servicio a los demás son la mejor prueba del Evangelio. Se necesitan programas de discipulado, proyectos de servicio. Vivir la fe en acción. Sí, eso es. En resumen, hemos visto que la doctrina cristiana, tal como la presenta el manual, no es solo teoría, sino un marco que moldea tu vida. Esperamos que esta inmersión te haya dado una visión clara, te haya ayudado a comprender los principios básicos y cómo aplicarlos. Para terminar, te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo crees que estas doctrinas, si se vivieran de verdad, podrían cambiar el mundo? ¿Qué impacto tendrían en tu comunidad? Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.